Sí, buenas noches a todos los que nos ven en el canal de YouTube, a mi oficina. Mi oficina ha hecho una labor encomiable de trabajo durante todo este año, desde la pandemia, para el tema de la filatelia latinoamericana. Esta vez vamos con la segunda parte de las casas impresoras de Ecuador, 1960-2020. Un trabajo encomiable de Gustavo Salazar, Miguel Naranjo, Paul Novoa, Samir Chedraui, Elvis Vélez y Pablo Pérez en la primera parte, que la vieron hace 2 días, y el día de hoy tenemos con Roberto Gutiérrez, Diego Vascones, Elvis Vélez, Roberto Ortiz, Juan Francisco Guzmán y Esteban Landívar. Una segunda parte de esta, su filatelia, la filatelia de Ecuador y filatelia para todos, cultura general. Un trabajo tremendo de el caballero Henry Márquez desde San Francisco y de Alfonso Olida desde Costa Rica, tratando de impulsar la cultura para toda Latinoamérica. El día de hoy vamos a tener una diapositiva sobre la segunda parte de las casas impresoras de Ecuador, de la 22 a la 42, 1960 al 2020. Hemos recorrido 150 años, un pantallazo general, un vistazo general por encima de las casas impresoras de los bonitos sellos ecuatorianos. Hemos tratado de ser los más explícitos, lo más concretos posibles. Y adelante, vamos a arrancar con el día de hoy, nada más y nada menos, con Roberto Gutiérrez. Adelante, Roberto, por favor. Buenas noches con todos. La casa impresora que voy a tratar este momento es el Instituto de Gravure. Su ubicación está en París, Francia. Series emitidas 8, no emitida una. Series reselladas o sobrecargadas 4. Periodo de trabajo de 1948 a 1954. Celios trabajados de aproximadamente 25 millones. En 1948 se imprimió una conmemorativa a Andrés Bello. Tenemos aquí, podemos ver una prueba de cuño. Después tenemos la serie ordinaria en 4 valores. Cuando hablamos de serios trabajados de aproximadamente 25 millones, nos referimos a todas las series emitidas, ¿no? Posteriormente tenemos la serie aérea. Tenemos en las casas impresoras, tenemos el Instituto de Gravure en 1948, los 200 años de muerte de Pedro Vicente Maldonado. Tenemos una prueba de cuño. Igual vemos la serie ordinaria en 6 valores, la aérea en 4 valores. Tenemos asimismo en 1950, se sobrecargan algunas estampillas de la serie de Pedro Vicente Maldonado sobre una sobrecarga de alfabetización. En 1948 se imprime el cuarto centenario de la muerte de Cervantes. Podemos observar unas pruebas de cuño, pruebas de color de la misma serie, algunas pruebas, y la serie ordinaria y aérea. Esta es una prueba de error bastante complicada conseguir este tipo de sellos con este tipo de errores. Aquí tenemos igual una sobrecarga sobre campaña de alfabetización en la estampilla de 1.30 y campaña de alfabetización sobre el sello de un sucre. Tenemos también la impresión en 1949 a 1950 su uso en un paisaje sobre un sello ordinario en paisaje, ¿no? Del lago de San Pablo. Aquí tenemos unas sobrecargas. En estos mismos sellos se sobrecargó en 10 centavos, 20 centavos y 30 centavos por el aniversario de la U. Después, posteriormente, tenemos en 1952 la impresión de la serie de canonización a Santa Mariana de Jesús en una serie ordinaria que la pueden ver ustedes en este momento. Igual la serie de 4 valores de la canonización Santa Mariana de Jesús, 1952. Aquí tenemos unos errores de 2 sucres en aéreo, para conocimiento de ustedes, un
errores un poco complejos encontrarlos con facilidad. Tenemos también en 1953 la campaña de alfabetización. Tenemos 4 valores, una serie ordinaria. Aquí tenemos la serie ordinaria en 2 valores de 1 sucre y de 2 sucres. Tenemos un error en la sello de campaña de alfabetización de 10 centavos. Aquí tenemos después, en 1954, se emitió la serie sobre el 25 aniversario de Panagra. Aquí tenemos una prueba de cuño que podemos verle en 2 colores, en negro y en rojo. 1955, 25 aniversario de Panagra en aéreo. Esta serie no fue emitida, pero se hizo una sobrecarga sobre la estampilla. En aéreo Panagra 1929-1954 en valores de 80 centavos y 1 sucre. Una sobretasa en definitivo para la educación. Sobretasa provisional en timbre telégrafo, 2 cuños, tanto en verde como en rojo. Tengo entendido que hay otros colores, pero estos son los que logramos conseguir. Aquí tenemos el timbre telégrafo. Varios de estos sellos fueron utilizados de manera postal. Aquí tenemos el timbre telegráfico con sobrecarga negra escolar en 20 centavos en 3 líneas. Un timbre telégrafo con sobrecarga negra, Proturismo 1954, 10 centavos en 10 centavos en 3 líneas. Definitivo para el turismo. En 1961 hay una sobretasa con definitivo para la defensa nacional. Tenemos en 1952 el primer centenario de la munición en el Ecuador. Esta es una muestra, es la primera serie emitida por una institución ecuatoriana de impresión. Aquí tenemos la serie ordinaria en 3 valores y la aérea en 4 valores. Después de 1943 tenemos un definitivo para la defensa nacional de 20 centavos, emitido por la Columbian Magnet Company. Es otra de las casas impresoras que tenía para estudio en esta charla. Una impresión de definitivo para la defensa nacional con sobrecarga de 30 centavos. 1944-1950, definitivos, Palacio de Carondelet, Palacio de Gobierno. Esta casa impresora está ubicada en Washington, Estados Unidos, series emitidas 2, series reseleadas o sobrecargadas 2, pero estas sobrecargas se hicieron varias sobrecargas sobre el mismo sello. Periodo de trabajo de 1952, sellos trabajados de aproximadamente 10.820.000. Tenemos en 1944-1950, definitivo Palacio de Carondelet, Palacio de Gobierno, en aéreo, ¿no? 4 valores. En 1944, definitivos Palacio de Carondelet, sobrecarga fomento aéreo a las comunicaciones en valores de 20 centavos, tanto en rojo como en negro. En 1945 se sobrecargó esta serie por la celebración de la terminación de la Segunda Guerra Mundial. Son definitivos de Carondelet con sobrecarga verde de septiembre de 1945 en 3 líneas. 1949, el 75 aniversario de la Unión Postal Universal en definitivo, sobrecarga con 75 aniversario UPU y nuevo valor. 1950, campaña de alfabetización, sobrecarga de alfabetización. 1950, campaña de alfabetización, como ven, la sobrecarga en 3 valores, en el de 3, 5 y 10 sucres. 1951, conmemoración
los 20.000 cruces de la línea ecuatorial por la Panagra, sobrecarga cruce línea ecuatorial, 26 de julio de 1951. Definitivos, Carondelet con sobrecarga de exposición mundial periodismo, valores de 1, 420 y 5. En 1900, si le regresas, por favor, a la emisión, y tenemos una sobrecarga de 1.70 en color rojo. Las otras son en color negro, las sobrecargas. 1944-1950, definitivos, Palacio de Carondelet, sobrecarga móvil. Tengo entendido que existen otros valores con esta sobrecarga. Y el último de la Columbian Banknote Company está emitido en 1944-1955, es una carga por Escuela de Detectives por un valor de 3 sucres sobre en un sello de 10 sucres. Tenemos otra casa, que es la Security Banknote Company. Esta fue una filial de la Columbian Banknote Company. Se emitió 2 series. La ubicación está en Nueva Jersey, Estados Unidos. Series reselladas sobrecargada cero, periodo de trabajo en 1953, celios trabajados aproximadamente 5.210.000 celios. Aquí vemos en 1953 un monumento de la línea ecuatorial. Tenemos una serie aérea. En 1953 tenemos definitivos de turismo, son 6 valores que se realizaron para de 5, 10, 20, 30, 40 y 50 centavos. Tenemos la siguiente casa impresora para celios del Ecuador, que es la Heraclio Fournier, ubicación Vitoria Álava, España, series emitidas 8, series reseliados sobrecargados 0, periodo de trabajo 1954, celios trabajados aproximadamente 4.600.000. En 1954 se emite por la conmemoración de la primera cardenalicia ecuatoriana. Es una emisión tardía. En aérea hay 3 valores y en la anterior diapositiva, que se nos pasó un poco rápido, teníamos 2 valores en serie ordinaria. Tenemos igual otra serie que es el 4º centenario del nacimiento de la reina Isabel la Católica, emisión tardía igual, en ordinaria tenemos los valores de 30 y 50 centavos. Quinto centenario del nacimiento de la reina Isabel la Católica, emisión tardía en aérea, tenemos 5 valores, de 60, 90, 1 sucre, 2 sucres y 5 sucres. En 1954 tenemos el Día del Empleado Postal, se emitió 2 celios, uno ordinario y un aéreo. Aquí está el aéreo de 80 centavos. Tenemos en 1954 definitivos, como vemos la fruta nacional, el banano, con 5 celios ordinarios. 1954 definitivos aéreos, con 6 valores. Sesquicentenario 1954, sesquicentenario del nacimiento de Abdón Calderón, 2 celios aéreos. En 1954, sesquicentenario del nacimiento de Francisco Febres Cordero, hermano Miguel, son 5 celios en aéreos. 1954, definitivo para la educación, una prueba de cuño, como lo podemos ver. Aquí está el definitivo para la educación, ese es el sello del color que lleva normalmente la estampilla. Esta es una prueba no aprobada de 1954. Y el definitivo para la Defensa Nacional de 1955. Hasta aquí mi intervención.
Gracias, Roberto. Vamos a continuar con las casas. Vamos a ver la casa número 27, que es una casa ubicada en Viena, Staatsdruckerei. Esta casa incluso tenía representación local porque se puede ubicar alguna propaganda de, de la fábrica, tratando, supongo, de buscar mercado local en otros ámbitos, además de lo que eran sellos provistos para el Ecuador. Esta casa cubre un periodo desde 1957 a 1965, un volumen importante de sellos, alrededor de 37 millones de sellos de las diferentes emisiones, que incluía, empezaba con la emisión de Centenario de Cuenca, y luego una emisión bonita de Galápagos, que posteriormente incluso hubo un resello de la Estación de Biología Marítima en Galápagos, que es el sello que está a la derecha. Ellos emitieron alrededor de 17 series. 6 de esas series tienen resellos. Esta, por ejemplo, es una serie de personajes y visitas de política de extranjeros. Como ven, la temática cambia un poco en esta época en la que se habla de conmemoraciones, citas importantes, visitas de personas, conmemoraciones de instituciones y personajes, además de los personajes que siempre han estado presentes en las series del Ecuador. Luego, en el 58, sacan una serie de los 50 años de la inauguración del ferrocarril Guayaquil-Quito. Es una serie con 3 sellos. Como les decía, ahí se festeja eventos importantes, en este caso el Campeonato Sudamericano de Baloncesto. Existe de esta estampilla un resello. Todos los resellos para esta casa son resellos locales, no son resellos solicitados al proveedor. Sobre este sello de básquetbol existe un resello adicional. En el 58 también se conmemora el tercer Congreso Eucarístico Nacional en Guayaquil. Esto empiezan también, se puede notar la existencia ya de hojas souvenir, aparte de los sellos. Algunas de estas hojas souvenir vienen con la posibilidad de cortar los sellos y utilizar como especies valoradas en el correo postal, en el correo para el envío de comunicaciones. En este caso se festeja el cuarto centenario de la muerte de Carlos V, una serie con 2 sellos. Todos los valores están en sucres o centavos de sucre. En el 59 se saca una serie de daño geofísico internacional. Es un solo sello de 1,80. Y luego esta misma estampilla se la resella con el faro de Colón en 1964. Ese resello en rojo y en dorado igual son resellos, como les comentaba, locales. En el 59 tenemos la serie Sesquicentenario del primer grito de la independencia, una serie con 6 sellos. La mayoría de las impresiones son fotograbado y eventualmente algunas son offset. Vemos en el 60 la inauguración del Puente de las Juntas. Es un sello que en la misma época son similares a unos sellos de Waterloo, que en la reunión anterior preguntaban respecto a la serie temática esta de puentes. En 1961 se emite una serie de mariposas del Ecuador, ese es en offset, y en el 64 se hace una serie sobre los mismos imágenes, hay diferencias en el color, sobre todo en el sello de 30 centavos, hay un bonito artículo descriptivo en el blog que maneja Juan Pablo Aguilar. Antes se notaba o se mencionaba como si fuera una sola serie, sin embargo, en realidad son 2 series por las diferencias de color que se identifican en las dos series. En el 57 está el primer centenario de integridad nacional, García Moreno, un solo sello de un sucre.
En el 64 está la Alianza por el Progreso y la OEA, una serie con 3 sellos. Todas estas series se pueden encontrar algunas pocas variedades. Por lo pronto estamos mostrando solamente las series ordinarias o aéreas dependiendo del caso. En 1964, ya casi al finalizar las emisiones de esta casa, sale el centenario de la cédula de la Real Audiencia, una serie con 3 sellos, en la que se muestra una extensión geográfica más grande de la que en realidad ocupaba el país en ese momento. Para 1965, este es el último año de impresión y presencia en el país de la casa, es el centenario del himno nacional. También existe una hoja souvenir. En el caso de la hoja souvenir hay un pequeño error en la descripción y en el texto de la hoja. Además, dentro de la temática de sello sobre sello, para 1965 se festeja los 100 años del primer sello postal del Ecuador, en la que están las 2 estampillas de un real, la de amarillo y verde, y la de medio real azul. Esto son una serie con 4 estampillas que están representadas también en la hoja souvenir. Son 4 estampillas y la hoja souvenir que está mostrada aquí. Industrias Gráficas Cima. Esta es la casa número 28. Esta es una imprenta ubicada en Quito, Ecuador. Solamente emitió esta única serie. No existen sobrecargos sobre esta serie. Tampoco se hicieron estampillas individuales. Las estampillas individuales son las que se pueden desprender de las hojas. Y alrededor de cada estampilla se imprimió 150,000 de cada sello, lo que da 1,5 millones de estampillas de esta emisión. Esta emisión del 57 es respecto al ferrocarril de Quito, Ibarra, San Lorenzo. La casa número 29 es Tomás de la Rue. Alrededor del 60 se abre la subsidiaria de Tomás de la Rue en Colombia. Y en el 62 empiezan a imprimir también para el Ecuador. Están ubicados en Bogotá, Colombia. Emiten alrededor de 25 series. 2 de esas series tienen resellos de sobrecargas. También son esas sobrecargas de carácter local. No son solicitadas al impresor en este caso. Cubren un periodo del 62 al 70. Y vamos a ver la razón por la cual hay alrededor de 42 millones de estampillas impresas en un periodo que es relativamente corto para el caso del Ecuador. El volumen es muy, muy, muy grande. En el 62, la primera serie de Tomás de la Rue de Colombia es la visita del príncipe Felipe de Gran Bretaña al Ecuador. Ahora la empresa se denomina Thomas Gregg & Sons. En el 64 hay una bonita serie de una reunión especial sobre la exportación y comercio del banano a varios países. Esta es una serie de 4 sellos e incluye además la hoja souvenir. Solo estoy mostrando la hoja souvenir con los mismos motivos y valores que también existen los sellos individuales. En el 64 se conmemora el aniversario de la muerte de John F. Kennedy. Esta serie tiene 3 estampillas, las que están representadas también en una hoja souvenir, que es la que está mostrada aquí. En el 64, la mayoría de impresiones de Tomás de la Rue en este periodo para el caso de Ecuador son en offset. Esta es una de las excepciones, es una impresión en fotograbado.
conmemora las Olimpiadas de Tokio de 1964. Vienen las 4 estampillas individuales y está la hoja souvenir. Para el 65, está el centenario del Colegio Benigno Malo de Cuenca. Es una serie con 3 sellos ordinarios, no son aéreos. Para el 65 también están festejándose los 5º Juegos Deportivos Bolivarianos en Quito. Es una serie con, igual que los anteriores, con las estampillas individuales. Sin embargo, aquí solamente estoy mostrando la hojita souvenir. A partir del 66, en el Ecuador, por medio de la empresa, principalmente Tomás de la Rue de Colombia, se empieza a imprimir lo que nosotros denominamos series especulativas. ¿Por qué razón estas series especulativas? Porque son motivos que no tienen mucha relación con el país. Si bien son de carácter, algunos de ellos de importancia mundial, no tienen una relación directa con el país. Este es un caso, por ejemplo, del centenario de las telecomunicaciones del 66. Estas series se imprimieron sellos individuales, luego se reimprimieron con preobliteraciones, es decir, ya venían con el preobliterado impreso. También tienen hoja souvenir con sellos, digamos, con los sellos que están perforados, y hojas imperforadas también. Algunas de estas hojas imperforadas se cortaron los sellos y hay muy poco usado. Muchos de estos sellos se vendieron más bien al exterior. Había la posibilidad de que los coleccionistas en el Ecuador puedan comprar una cantidad limitada, y los sellos de baja denominación ahí circulaban. Es muy, muy poco frecuente, pero también existe. Voy a ir un poquito más rápido, de nuevo solamente para mostrar y para referencia. Está en el 66 Astronáutica y Centenario de la UIT. Luego Líderes de la Paz Mundial. Estas series yo he visto similares en Paraguay, no sé si hay en otros países, pero incluso los motivos son los mismos. Y como les comenté, tiene un carácter más bien especulativo. En el 66 también, Hombres del Progreso de la Ciencia. Juegos Olímpicos y la historia de las Olimpiadas. Por ejemplo, esta serie es interesante porque supongo que ya tenían la autorización, Tomás de la Rue, de poder utilizar los logos de las Olimpiadas de Invierno, y se estaba haciendo propaganda de las Olimpiadas del 68, 2 años antes. Está Aeronáutica y Adelantos de la Conquista del Espacio. Estoy solo mostrando las hojas souvenir. Como les comenté, todas estas series tienen sellos individuales, y esos sellos también se representan en las hojas souvenir que están mostradas aquí. Juegos Olímpicos de Verano de México en 68. Congreso Eucarístico Nacional en el 67. Pintores ecuatorianos. Aquí solamente se están desplegando las hojas. Existen también sellos. Luego se muestra una serie de pintores europeos, 6 sellos con pinturas de artistas europeos. Más tarde, pintores también a nivel mundial. En el 67 continuamos 50 años del nacimiento de John F. Kennedy, y la interacción o las citas que tuvo John F. Kennedy con varios líderes mundiales. En el 67 sale una serie de folclore y obras de arte.
una segunda parte de la misma serie de folclore y obras de arte. En el 68, el 11º Congreso de Turismo, COTAL. Esta es una serie de 10 sellos. No existe hoja souvenir. Esta sí hay una circulación normal, estándar, de la mayoría de los sellos. Aunque está en el mismo periodo, como les decía, de las series especulativas. En el 68 también está el primer año de gobierno del presidente Otto Rosemena. Y luego el centenario del Club Internacional de Leones. Tres sellos y 2 hojas souvenir. Una perforada, una imperforada, varios colores. En el mismo tren y secuencia de las otras series que vimos anteriormente. Estas sí se usaron los sellos de manera normal, estándar, pero en el mismo periodo especulativo. Esta también es una serie especulativa del 39º Congreso Eucarístico Internacional. Estos son las hojas souvenir, los sellos son los que están representados aquí. Terminamos entonces con Tomás de la Rue, con la casa número 30, que es Courvoisier. Esta es una casa ubicada en Francia. Ellos emitieron 3 series. Hay sobrecargos de esta serie. El periodo de trabajo es entre 1958 y 59, y imprimieron en total alrededor de 3 millones de estampillas. Esta serie que está mostrada aquí es del 58, de la exposición filatélica de Guayaquil del 58. Tiene la particularidad que está un sello, 2 sellos mostrados sobre el sello inicial de 1.30, y está el sello de 4 reales de la primera emisión del Ecuador. Pero ese sello es un sello que utilizaron y es falso. Lastimosamente no utilizaron el sello, un sello original. Y los otros también tienen un sello sobre sello. En el 58, la segunda serie que ellos emiten es la conmemoración de Paul Rivet, un sello individual. Y la última serie, un sello también individual, del centenario de la muerte de Alexander von Humboldt. Continuando con las casas, vamos a hacer, sin entrar en muchos detalles, las siguientes casas. Solamente vamos a nombrar que existieron. No voy a mostrar demasiado detalle de las siguientes casas. Editorial Colón. La primera emisión emitida por ello es la Semana Amazónica. De nuevo, el concepto del mapa más grande del territorio que realmente estuvimos ocupando en ese momento. Luego está Jan Eschent. Esta casa es de Holanda. Tienen alrededor de 10 a 12 series impresas en varios años, igual entre el 57 hasta el 62, 63. Está la Litografía Nacional de Portugal. También es una casa impresora importante, que es la casa número 33. Tiene una presencia de un periodo alrededor del 57, 58 hasta entrado los 60. Hay una serie en conjunto importante de series de esta casa también durante ese periodo en el país. La casa número 34, Hindenburg Múnich, una casa alemana. Esta tiene solamente esta serie en la década de los 60. Gracias. Continúa, por favor, Roberto. Ya, buenas noches, gracias. Me toca el IGM,
Instituto Geográfico Militar, el mismo que ha perdurado por 50 años, emitiendo todo lo que se concierne a sellos postales y otros tipos de documentos. Es la Agencia Cartográfica Nacional del Ecuador y se encarga de la planificación, control de actividades relacionadas con la cartografía ecuatoriana en apoyo de la defensa, seguridad y desarrollo nacional. Los sellos trabajados son inconmensurablemente, muchísimos, una gran cantidad. Y las series reselladas también son muchas decenas, series emitidas son cientos, pero trataremos de resumir en unas pocas series que para nosotros pues han sido las más significativas en esta presentación. Iniciamos con la serie de 1970 denominada Amigos, Operación Amigos, que es el sinónimo de Alianza para el Progreso. Consta de estos 3 sellos en la parte superior. Continuamos en la parte de abajo con el sesquicentenario ya de los próceres de la independencia del 24 de mayo de 1822. Es una serie de 12 sellos. En la de abajo a la derecha es por la provincialización de las Islas Galápagos. Es una emisión que consta de 8 sellos. En esta imagen también hemos puesto al doctor Hideyo Noguchi, quien trató la fiebre amarilla a inicios del siglo XX. En esta muestra, pues, es por el centenario del nacimiento de este doctor. También tenemos una serie por el Mundial de Argentina, consta de 6 sellos, pero en este caso hemos puesto el del valor 1.80. Y a la derecha, al presidente Jaime Roldós, que en 1979 fue el presidente durante el retorno a la democracia. Aquí observamos una serie de todos los caciques representados en una sola estampilla. En total son 20 estampillas de los caciques americanos de cada país. A la derecha es debido al 4º Campeonato Mundial de Natación realizado en Guayaquil en 1982. Esta serie consta de 4 sellos. Aquí observamos una linda serie de aviones en conmemoración a los 60 años de la empresa Avianca. Esta serie consta de 9 sellos. En la parte inferior, asimismo, se emite una serie y una hojita souvenir, que es la que está puesta por los 60 años de la casa de la cual estamos hablando, del Instituto Geográfico Militar. Aquí, durante los 500 años del descubrimiento de América, se emite esta serie que consta de 2 sellos para conmemorar este acontecimiento. En la parte inferior vemos la presencia del Ecuador en la Antártida mediante estos 2 sellos del periodo de 1994. Aquí vemos en la parte de arriba la estampilla celeste, es de las Naciones Unidas. En la parte inferior observamos una serie de 2 sellos por la presencia del Ecuador y con las cuevas de los Tallos, ya en el oriente. Y a la derecha, nuestro cantautor, Julio Jaramillo, reconocido en toda la América. Aquí vemos en el año 2000 el último sello emitido en sucres. Este sello se lo realiza en
homenaje a nuestro escalador Iván Vallejo, quien subió a la cúspide del Everest. Y a la derecha el inicio ya de los sellos en dólares. Ya en este caso vemos la estampilla sobre el buque Escuela Guayas. Este es del año 2000. Es decir, en el año 2000 hubieron estampillas en sucres hasta su término y el inicio de la época del dólar. Aquí observamos una emisión también del año 2000, la rosa azul, ¿ya? En homenaje a toda la floricultura existente aquí en nuestro país, ¿ya? Y a su exportación. En medio y a la derecha tenemos sellos del Club Filatélico Guayaquil, ¿ya? Quien pidió, pues, y se pudo emitir en una serie de 4 sellos y una hojita souvenir, tal como apreciamos aquí. Aquí vemos a San Martín y a Bolívar, asimismo, en homenaje al encuentro que sostuvieron en la ciudad de Guayaquil el 26 de julio de 1822. En la parte inferior, en el 2004, se realizó en la ciudad de Guayaquil el certamen Miss Universo. Aquí está el sello en homenaje a ese acontecimiento. Y a la derecha, al equipo Liga Deportiva Universitario, ya por sus 75 años. No olvidemos que Liga Deportiva Universitaria sería campeona de la Copa Libertadores en el año 2008. Aquí una muestra por el sesquicentenario, perdón, por los 75 años de la AFE, ¿ya? Y aparte vemos las primeras impresiones del primer sello en la imprenta Rivadeneira, el cual pues, consta de esta hojita con 3 sellos. Ya casi para finalizar, en la época del año 2010, ya observamos muchísimas estampillas. En este caso hemos puesto estas aves. Y a la derecha una interesante hojita en la cual aparece una estampilla de $3. Pero para poder observar el fondo donde están los animalitos por el Mundial de Sudáfrica, hay que ponerse los lentes. Es un sello en tercera dimensión. Recuerdo muy bien que cuando vendían la hojita, nos facilitaban el lente. Y por último, ya en los últimos años, vemos aquí sí, pues el sesquicentenario de la imprenta Rivadeneira, ya en una hojita que consta de 9 sellos, ya, y a la derecha, asimismo, tenemos varias emisiones ya durante el periodo de sellos postales ecuatorianos. Es una bonita hoja que consta de 25 sellos, pero impresos en una hoja grande. Aquí consta también una hojita de 4 sellos, ya conmemorando los 10 años de AFODE, Asociación Filatélica Olímpica del Ecuador. Acá también tenemos de las últimas emisiones la cartilla con sellos adhesivos de la última impresión realizada por el IGM en el Ecuador. Hay que recordar que es de este año 2020, desde este año,
no se emitieron ya más sellos y la empresa de correos está en liquidación. Prácticamente entró a quiebra y desgraciadamente pues ya no tenemos correo, al menos hasta ahora, durante este año. Eso es todo. No sé si hay algo más. Ya. Gracias por su atención. Buenas noches. A mí me ha tocado la casa impresora número 36 Obsetec, fundada en 1971, que a partir de 1976 pasa a ser Obsetec S.A., Sociedad Anónima, y en el 2007 FESA Ecuador S.A. Ubicada en Quito, Ecuador, tiene 2 series emitidas, periodo de trabajo desde 1971. Esta serie se imprimió el 24 de agosto de 1971. Es relativa a la visita del presidente chileno Salvador Allende. Tenemos 3 sellos. Bueno, en esta parte tenemos un error. Tenemos unos 4 sellos imperforados. Aquí tenemos otro error de perforación, doble perforación. Tenemos el anverso y el reverso, pueden verlo ahí. Aquí tenemos un error de pie de imprenta. No está impreso el nombre de la imprenta abajo, en el lado izquierdo. Tenemos la emisión de la inauguración del Museo Postal del Ecuador en Quito. 2 sellitos bonitos de 5 sucres el uno y 5.50 el otro, en aéreo, ¿no? Aquí tenemos un error, doble perforación en el medio de los sellos. Pasamos con la casa 37, Deutsche Wertpapierdruck Krei. Tenemos 3 sellos ordinarios relativos a las pinturas de la Escuela Quiteña de 1972. Esta serie fue emitida el 24 de abril, aproximadamente de 1 millón de sellos. Aquí tenemos dos sellos del sistema aéreo, igual de las pinturas de la Escuela Quiteña. Aquí tenemos la hoja souvenir de los mismos sellos. Tenemos la segunda serie emitida por esta casa en el 24 de abril de 1972, relativas a las esculturas de la Escuela Quiteña. 3 sellos en ordinario y 2 sellos en aéreo. Tenemos la hojita souvenir. De igual forma la hoja souvenir. Tenemos la casa número 38, que es la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre, ubicada en Madrid, España. Esta casa se dedicaba a la fabricación de monedas, billetes, timbres y documentos fiscales oficiales. Tiene 2 series emitidas, la primera el 28 de junio de 1972, referente a la orfebrería y modas de la artesanía cuencana. Tenemos 3 sellos de las modas cuencanas y un sello de orfebrería en ordinario. Tenemos la hojita souvenir. Aquí tenemos la serie en aéreo, 3 estampillas referentes a la moda cuencana y una referente a la artesanía de Ecuador. La hoja souvenir. Aquí tenemos la segunda serie emitida por la Fábrica Nacional de la Moneda y el Timbre. Son 3 sellos bonitos
en forma de rombo en aéreo, ¿no? Se emitió en julio de 1972. Aquí tenemos la hoja souvenir perforada de la flora ecuatoriana. Aquí tenemos un error de la misma hoja souvenir, pero sin perforación. Seguimos con la casa número 39, Setelipaino, afincada en Finlandia. Solo tiene una serie emitida y 2 sobrecargas. Periodo de trabajo de 1973, aproximadamente 350,000 sellos. En el primer sello, nosotros tenemos la parte frontal de una moneda de 1 sucre de 1934 con un valor de 5 sucres. En el segundo tenemos el reverso de la moneda de 5 sucres de la moneda del Ecuador con un valor de 10 sucres, y en el tercer sello tenemos la foto de la moneda de oro de 10 sucres, y este sello representa los 50 sucres en correo aéreo. Aquí tenemos la hoja souvenir normal perforada de 1972. Aquí tenemos hoja souvenir con resello por el 10º Campeonato Mundial de Fútbol de Múnich de 1974. Aquí tenemos la misma hoja souvenir, pero con el resello de la UIT, el Seminario de Telecomunicaciones Rurales de septiembre de 1974 en Quito, Ecuador. La casa 40, Polska Wybornia PW, afincada en Varsovia, Polonia, serie emitida 1. Periodo de trabajo. Esta serie se emitió el 7 de diciembre de 1973. Es la primera serie de aves que tenemos en nuestra filatelia. Aquí tenemos la hojita souvenir con un fondo amarillo de las 2 aves ecuatorianas 1972. Aquí tenemos la otra hoja souvenir, esta sí perforada, de las mismas aves de la misma serie, ¿no? 5 aves de la serie. Y aquí hay un error de la hoja souvenir que no está perforada, incluso está impresa en papel blanco, no tiene el fondo amarillo ni la leyenda de Correos del Ecuador. Muchas gracias. Sí, buenas noches. Me ha tocado hablar, les voy a hablar sobre la casa impresora Cartor, la casa número 41. Le voy a poner otro énfasis a esto porque la casa Cartor se enorgullece de desafiar el concepto de impresión y realizar algunos cambios radicales con materiales inusuales, como van a ver durante la conferencia, agregando elementos diferentes, cambiar la tónica de la filatelia, poniendo nuevas actividades, nuevas tintas, con una efectividad y una belleza en el sello. Reemplaza el papel con otros materiales tradicionales como el corcho, real, la madera, el material de fútbol, usa arenas, texturados, texturas suaves, incorpora perlas reales, pequeñas cuentas de vidrio, cristal, diamante. Puede hacer la casa Cartor, se enorgullece de presentar muchas variantes más. Le da otra tónica a la filatelia y le pone mucho interés. Esta casa, además, es una casa muy grande que produce cartón corrugado, envases para floricultura, horticultura y, bueno, tiene muchísimas actividades. En estas de Ecuador participó, creo que con una casa que está en París, en Francia, ¿no? Tiene 4 sellos emitidos únicamente, no tiene sobrecargas, no tiene resellos. Su periodo de trabajo fue de 2009 a 2013. Los trabajos aproximadamente han sido de 200,000 trabajos realizados por la casa Cartor de Francia. Como les decía, la característica de Cartor
con su tecnología, con su calidad de impresión, con su temática. Este sello es hecho en corcho. Se utilizó y se aprovechó que en algún país de Francia usó como materia prima el corcho de Ecuador, buscando alguna innovación, algo nuevo, se consiguió papel hecho con corcho. Este primer sello de corcho tiene algunas características como la huella digital del Ecuador conmemorando los 200 años de independencia del Ecuador. La pluma que representa a nuestros escribanos, a nuestros escritores, a nuestros gente que forjó la patria. Se conmemora el bicentenario del Ecuador con un costo de $3 con 50 centavos. El número de emisiones fue de 3.635 unidades. La parte adhesiva está en la parte posterior de la estampilla de corcho. Como les digo, nuevamente se reutilizó el material utilizado por un país europeo y el Ecuador, con su marca Cartor, realizó esta estampilla. Es el primer sello en corcho. La siguiente impresión de la casa Cartor lo realizó como siempre con sus variantes, haciendo un sello redondo, que es el primer sello del Ecuador de características redondas. De características redondas el sello. Si se dice que en el mundo son pocos los sellos, los primeros sellos que se hicieron redondos. Nos enseña el aniversario del Parque Nacional Galápagos como una conjita muy llamativa, con 9 sellos, en donde la parte superior de los sellos no vieron sobrecargas de sellos. No vieron, esta fue su única presentación. En la parte superior del sello está hablando de diferentes aves, como por ejemplo tenemos al flamenco, que su nombre científico al fin fue Phaenicus tetrusuruber. Es un ave que migró del norte y se ubicó en las Islas Galápagos. Como tienen ubicación estratégica y las islas son nuevas, se estacionaron allí. Hay una colonia de flamencos muy grande, de espectaculares. Otra ave muy atractiva que se lo descubrió, es nueva esta ave, no se la ha encontrado, el garzón azulado, no se la ha descrito porque vive en la parte interna de las islas. Es el Andrea erdodias. El valor tenía $1. Tenemos una plantita muy común en las islas. Esta es la otra, la calandria. Es una planta que se encuentra en todas partes de la isla. La calandria, cuyo nombre científico es de la Calandrina galapagosa. Es una plantita, su característica se lo ve en todas las islas. Tiene valor de $1 emitido por Cartor en Correos del Ecuador. Se emitieron 3.651 estampillas. Tenemos otra, la iguana rosada. Esta iguana, yo conozco las Islas Galápagos, se le ve muy poco, vive en la parte interna de las islas. Es la Conodoptus matre, es de $1 esta estampilla. Siempre fíjense que está el signo de Charles Darwin, que fue el que hizo el estudio de las especies, que hablaremos más adelante. Su costo fue de $1. Aquí tenemos la primera estampilla de Ecuador, nuevamente repito, en presentación 2 rosadas, la autoadhesiva, y es del famoso solitario George. ¿Por qué se le llama solitario George? Fue la última especie de tortuga extinta en las islas. Murió George y murió una especie entera de tortugas, o sea, se acabó el tema de esta tortuga. Es emblemática y su lanzamiento fue de 3.652 y su costo fue de $2. El solitario George hablaremos posterior algo más. Tenemos el piquero de Nazca, que también se lo llama piquero de patas azules y el piquero de patas coloradas. Es un ave pescadora que habita en bastantes partes de las islas. Su costo es de $1 y su número de lanzamiento de 3.645. El famoso tiburón ballena es un pez muy grande. Por la riqueza de las islas, este animal ronda las islas, la zona de las Islas Galápagos. Muy difícil verlo. El lobito marino, que es como perrito de las islas, también con costo de $1, y es el Salapus welcombesky.
es el lobo marino, hecho por la Casa Cartón. Esta ave es fantástica, es el cormorán no volador. Esta ave se olvidó de volar, no sabe volar y solamente es una pescadora, es un amigo muy manso, se da para visitarle mucho, y es un pescador neto, vive en el suelo. Su edición de 3657. Y aquí viene lo más representativo de Islas Galápagos. Realmente fue quien investigó a las Islas Galápagos, que es Charles Darwin. Fue un inglés que estudió, su último estudio lo hizo con la evolución de las especies y lo hizo en Galápagos. Él descubrió que en cada isla encontraba que la misma especie variaba en su presentación. Tanto las tortugas, los piqueros, las diferentes aves varían de isla en isla. De aquí nació la teoría de la especie. Aquí concluyó el estudio de Charles Darwin. Un personaje que aportó con mucho al mundo, al planeta, con su investigación. Y en las Islas Galápagos, que aquellas épocas se llamaran el archipiélago de Colón. Con Darwin se dio a conocer las Islas Galápagos en los años de 1880, 1900, tanto, un poco más moderno. Un investigador de primer nivel de origen inglés. Siguiente. Esta estampilla es icónica porque, como habríamos hablado, a Casa Cartoro hace trabajos muy diferentes, muy innovadores. Esta estampilla fue, a más de lo que se ve, la característica en la parte posterior de George, fue impresa con polvo de las Islas Galápagos. Pero ¿qué pasó? Que se prohibía sacar rocas de las islas porque es patrimonio mundial. Y se sacó roca volcánica del continente, se lo molió y luego en el proceso de impresión se puso en estampilla goma y ahí se colocó la roca molida y se lo fundió. Mire qué bello aspecto que tiene con la roca fundida y puesta sellante encima. Es una estampilla fantástica con otra textura, hecho por la Casa Cartón, precisamente, como se había hablado al comienzo de la conferencia. La casa siempre ofrecía técnicas diferentes, hay aterciopelados, hay muchas variedades que no viene al caso hablar. La siguiente casa es la número 42 de Fernando Rosero Impresores. Esta casa no se la ubicaba muy fácilmente, o sea, fue difícil encontrar su representante. Fernando Rosero ha estado al frente de las instituciones de la Casa Impresora FR desde 2012. En la última casa impresora que tuvo en Ecuador hasta el momento, aparte del IGM. O sea, fue la última empresa que realizó trabajos. El IGM, que son las siglas del Instituto Geográfico Militar, que es una empresa militar del Estado que tomó todo la elaboración de sellos del Ecuador. La elaboración de sellos redondos ha sido dificultosa. Realizó 4 impresiones de sellos ecuatorianos en el periodo 2012 a 2014. Vamos a ver estos sellos. Elaboró una serie de liberalismo. El liberalismo en el Ecuador. Fíjese, tiene una característica que la perforación ya no es lineal. Representa a 3 representantes del liberalismo del Ecuador. El principal es Eloy Alfaro, el hombre que peleó por los desposeídos, por la gente pobre, y nació en Esmeraldas, en la provincia de Manabí. Al final de su mandato se subió a un ferrocarril, llegando a Quito fue arrastrado y quemado por la turba enfurecida. Él fue un liberal. Tuvo como seguidor a Carlos Concha, de la trilogía, a Carlos Concha Torres y Luis Vargas Torres. Luis Vargas Torres fue un nuevo liberal de origen esmeraldeño, pero él fue exiliado conjuntamente con Eloy Alfaro, fueron al Caribe, allá, y donde partieron, regresó nuevo Vargas Torres y con Eloy Alfaro subieron hacia el norte, desde la frontera con el Perú. Lastimosamente fue fusilado por el gobierno de Ventimilla en la ciudad de Cuenca. Y que el coronel Carlos Concha es hermano de padre de Vargas Torres. Hay algo diferente.
algo raro. La estampilla estas son raras, son difíciles de encontrar. Y tiene una edición de lanzamiento de 4.010 estampillas, escasísima, y $1.25. Esa es la trilogía libertaria de FR Impresores. Luego tenemos, para representar a la empresa TAME, Transportes Aéreos Militares del Ecuador, la casa número 42 de FR Impresores, ubicada en la ciudad de Quito, se emitió solamente 4 sellos, bueno, ya se habló de eso, y está representando las diferentes naves que utilizó la empresa de transportes aéreos militares del Ecuador. Decidió hacerse esta empresa en vista de que no hubo una buena competencia y el gobierno con su fuerza aérea utilizó sus aviones para el transporte público y privado. Hay diferentes tipos de aviones, como veremos. Tenemos el avión, el DC-3, es el típico avión, el mejor avión que ha volado, dice, el DC-3. Luego viene el Douglas DC-6B. Es un avión un poquito más grande, antiguo, un poco inseguro, con valor de 25 centavos. Y tenemos Hawker Siddeley, con valor de 0.25 centavos. Es un Avro 748 de la empresa TAME, sellos redondos, con perforación redonda. Tenemos el avión, el Electra 2. El Electra 2 es un avión mucho más grande, más capaz, con una autonomía de vuelo mayor, que hacía vuelos internacionales incluso, con valor de 25 centavos de dólar, de 25 centavos de dólar. Sí. La característica es el sello redondo, fuera el segundo sello redondo que tiene el Ecuador. Siguiente, por favor. Es un Boeing 727-200. El Embraer Jets 190, es una estampilla de 0.25 centavos, redonda también como todas, tuvo una edición de 4.033 sellos emitidos y también siempre con su característica igual. Fíjense que los aviones de TAME, cada uno tiene su decoración diferente, muchos son camuflaje, aquí no se los ve. ¿Por qué? TAME eran de uso militar, por consiguiente no tenían el logotipo definido, y el otro avión muy grande, el Airbus A320, un avión con mucha más autonomía que hacía viajes internacionales. Esta estampilla tenía el costo de 0.25 centavos, una edición de 4.034, y ahora tenemos el Airbus 4A320, también de tipo redondo. Y este avioncito, el ATR 42500, fue diseñado para hacer vuelos cortos a zonas de difícil acceso. Por consiguiente, tuvo prioridad para entrar vuelos al oriente ecuatoriano, donde habían pistas muy inseguras, muy de difícil aterrizaje. Tenía una autonomía muy corta, el costo fue de 0.25 centavos y se lanzaron 4.035 unidades. Eso creo que es lo que se puede decir al respecto de la empresa del FR Impresiones con su línea de transportes aéreos militares. Por último, tenemos unos sellos que igual, fíjense que no son perforaciones, son cortes con guillotina, planos, y no trata de dar impulso a hacer conocer al Ecuador en sus textiles en los años 1800, 1900. Aquí tenemos del patrimonio cultural apoyando a la textilería, a la industria del Ecuador. Su tiraje fue pequeño, escaso, con el valor de $1, y es la fábrica Imbabura, o el telar rojo que se hizo llamar esta empresa. Al de lado tenemos también la fábrica Imbabura, con un sello de $1 también. Sí. Por último, tenemos la estampilla que marca ya el pacto Ecuador-Perú, con el aniversario conmemorando el 15º aniversario de la suscripción de los acuerdos de Brasilia, Ecuador, Perú. Nosotros podemos ver en la parte es donde se selló ya el último hito, donde era inejecutable. Se conmemoró eso. La cordillera del Cóndor fue ahí donde se terminó ya el conflicto Ecuador-peruano. Esta estampilla fue de $5. Se supone que la imprenta que realizó esto no tuvo muy buenas
Se sabe que no tuvo muy buenas intenciones, porque no se conoció mucho la estampida, esta serie de FR impresores. Eso es lo que puedo decir con respecto a esta casa que conmemora el 15º aniversario de la suscripción del Tratado de Paz con el Perú. Muchas gracias. Bien. Gracias, Esteban. Muchas gracias. Espero sus preguntas y les felicito a mis compañeros, colegas filatelistas que han presentado sus conferencias. Muchas gracias. Sí, bueno, compañeros, para terminar, un agradecimiento especial a todos los conferencistas de Ecuador: Gustavo Salazar, Miguel Naranjo, Samir Chedraui, Elvis Vélez, Pablo Pérez, que estuvieron en la primera parte, Roberto Gutiérrez, Diego Vázquez, Elvis Vélez, que no pudo estar el día de hoy por los asuntos de salud, Roberto Gutiérrez, Juan Francisco Guzmán y finalmente Esteban Landívar. A todos los conferencistas del día de hoy, muchísimas gracias. Un abrazo fraterno por haberme apoyado, por habernos apoyado todos. Y también un abrazo fraterno a los ecuatorianos que estuvieron hoy presentes, que no dieron la conferencia, pero siempre son los habitudes de aquí. Carlos Martínez, un abrazo muy especial a Carlos. Todos los días está prácticamente aquí. Miguel Naranjo también, que nos apoya. Rocío Espina, que pertenece a AFE, que siempre está por acá. Teddy Suárez, un compañero de innegable apoyo, expresidente de AFE, siempre presente. Teddy, muchas gracias por estar aquí. Juan Pablo Aguilar también, que nos ayudó mucho con su tema de actualidad filatélica. Importante blog ecuatoriano al servicio de todos ustedes, grandes informaciones de ahí. Muchas gracias por habernos apoyado y cualquier pregunta a las órdenes. Adelante, Henry. Mil disculpas porque mi cámara se ha dañado por el tema de compartir las imágenes, y muchas gracias a los 38 participantes que han quedado hasta el día de hoy. Un abrazo fraterno a toda Latinoamérica. Muchas gracias. Y muchas gracias también a los que presentaron hoy día y a todos los que apoyan la filatelia en Ecuador, que se ve que son muchos. Así que eso está fantástico. Felicitaciones, compañeros. Y me encanta el espíritu de equipo. Todos vienen con su camiseta. Pero Esteban tiene camiseta diferente, debe ser el arquero. Lo que pasa es que exactamente yo soy el director técnico. Ya, ok, perfecto. En fútbol, no en filatelia. Está muy bien. Nunca el entrenador se pone el uniforme. Lo que pasa es que cada camiseta es de distintos años de lo que se ha participado en los mundiales o en los partidos. Esta como que un poco actual, pero ya hay una nueva, ¿no? Con otro escudo y todo el asunto. Pero de Esteban es la década de los 40 nomás. Claro, porque no tiene ni sellos. No tiene ni número. Pero es amarilla, esto es suficiente. Exacto. Muy bien. Y que como siempre digo, yo me siento antropólogo, por favor. Está muy bien. Preguntas para los conferencistas de hoy. Mauricio. Gracias. Primero, felicidades a todos. Mi pregunta va para Diego. Diego, con relación a estas estampillas de Tomás de la Rue, mencionaste eso que se volvieron un poco especulativas. ¿Se sabe si es que hubo alguien que compró una buena parte de las emisiones o si puedes ahondar un poco más en la parte especulativa de esos sellos? Te lo pregunto porque curiosamente estaba revisando las estampillas de Honduras y las de Honduras de ese mismo periodo, 1900, digamos, del 66 al 69, impresas también por Tomás de la Rue, tienen ese mismo problema, que algunos valores, incluso algunos catálogos, no los mencionan, porque al parecer desaparecieron al solo ser puestas en circulación, como que alguien acaparó, y por eso algunos catálogos, sobre todo Scott, no solo dice existe. E igual hicieron lo mismo de imperforadas, algunas con un cambio, otras simplemente son imperforadas, e hicieron algo similar a lo que tú mencionas de Ecuador. ¿Puedes ahondar un poquito más en ese aspecto? Esa serie, gracias Mauricio por la pregunta. Esa serie estaba destinada para venta al exterior, más para el mercado filatélico. Sin embargo, los valores bajos por la demanda sí se usaron, pero es bien poco. Sí. Y de hecho estaba permitido, como le comentaba, que los coleccionistas ecuatorianos puedan comprar un número limitado de series. Y luego hay una reimpresión que está preobliterada. Así que si tú querías usada,
la conseguías, pero en realidad estaba preobliterada, no era una circulación normal. No, de esas sí no tuvimos nosotros aquí, preobliteradas, pero sí, y son temas similares, la UIT, había algo alusivo también a Kennedy en uno de ellos, y las Olimpiadas del 68, y también el alunizaje en el 69, todas de la misma casa impresora y todas tienen ese, digamos, problema, que algunos valores simplemente desaparecieron. Sí. Por eso son series especulativas, están, digamos, tachadas, son más bien para el comercio filatélico, no era para el uso normal, ni obedecía a la demanda necesaria del momento. Hay impresiones de 200, cada sello de 200,000, de 300,000, o sea, mucha cantidad que no era necesario para cubrir la demanda. Y de todos los valores, o sea, si bien los valores más chicos empezaban en 150, luego 100,000, luego 50,000 y 22,000, incluso los valores altos, 22,000 sellos por valores altos, eran cosas que nunca se iba a utilizar. Muchísimas gracias. ¿Otras preguntas por ahí? Yo tengo una referente a esa estampilla que tiene el polvo que trajeron de Galápagos. ¿Esas hay circuladas o fue un detalle simpático solamente? Como te dije, Henry, esa casa impresora Cartor realmente ofreció técnicas increíbles como 3D, hologramas. Y esto del polvo de roca, que no es ni de las Islas Galápagos, pues le prohibieron sacar. Bueno, pues fue una estampilla muy difícil de circular. Circuló muy poco y tiene un valor muy elevado por los coleccionistas. Me imagino. Yo no te puedo decir más porque es una estampilla muy difícil de conseguir. Será Paul quien nos dé mayor información de eso, ya que es una estampilla fantástica, es texturizada, se quiebra. Muy creativa. Incluso el mismo Cartor sacó otra estampilla con semillas incluidas, que si esa estampilla caía al piso, las semillas permitían que crezca una planta siendo abono el mismo papel de la estampilla. Esta casa Cartor tiene cosas fantásticas. No sé si alguien pueda opinar de lo que ha hecho esta casa, como tridimensionales, texturizados, impresión en metal, se ofreció impresión y de Ecuador arriba a contratar una impresión en oro, etcétera, etcétera. Hay mucho material. Muy interesante. ¿Alguien más por ahí? Si me permiten aportar con relación a Cartor, en realidad, bueno, aquí ha venido dos veces aquí en Honduras, 2 veces el presidente de la compañía y ha ido al correo a querer ofrecer, obviamente, el servicio de la empresa para la emisión de sellos y el catálogo de muestras que trae es asombroso ver toda la variedad de estampillas, todos los materiales, la perfección en las impresiones es algo fabuloso. Y tintas que solo se ven en ultravioleta, por ejemplo, o sea, eso da detalles interesantes, o ese sello que mencionó Esteban, que tiene la semillita y que es abono, interesantísimo. Incluso hay unos que con el celular reacciona algo y empieza a brillar. Algo muy, muy bonito, o sea, muy creativo. Las posibilidades, digamos, a los que son temáticos, yo viendo el catálogo, eran asombrosas. Sí, era algo costoso imprimir con ellos, así que no sé si aquí se vaya a hacer, pero era algo muy bonito, fue algo muy bonito de ver. Déjame decirte, Mauricio, que Cartor ofrece desafíos a la tecnología increíbles. Impresiones con lámina de oro. Sí. Polvo de diamante dentro de su materia. Yo hubiera querido que me den 2 horas para hacer lo que hace la casa Cartor. Es increíble. Muy bonito. Hay flocados, laminados, texturizados, polvo de oro, ponen semillas, ponen vellosidades, etcétera, etcétera. Es fantástico. Realmente yo hablé sobre la casa impresora más que nada porque yo de filatería no soy muy conocedor. Pero ya hablando de tecnología, imagínate, la casa salió recién en 1974, una casa relativamente nueva. Nació en Francia y al poco tiempo se pasó a Inglaterra la casa.
Tiene reputación en 190 países. Nada Esteban, más. ahí ya tienes un tema para que una nueva charla. Bonito, muy bonito. Muy interesante. Materia prima es lo que me falta a mí. O sea, sí, me encanta la filatelia y voy a tratar de hacer algo más. Definitivamente que todos estos temas de impresión, tecnología. De temas con valor monetario como estampillas, billetes, etcétera, han tomado un giro impresionante aplicando la tecnología para dar mayor seguridad, que sean más vistosos y que sean mucho más agradables tenerlos, ¿no? Como los billetes. Los billetes cada día son más espectaculares. Igual que las estampillas, ¿no? Y no te dije, la casa Castor hace papel moneda y en gran cantidad, papel sellado. Sí. Es interesante. ¿Otros comentarios o preguntas? Yo quería preguntarle a Diego Vázquez, permíteme, ¿con qué sentido las impresoras hacen estampillas perforadas la misma e imperforada la otra? ¿Es el único sentido es comercial o hay alguna razón más? ¿Es solo comercial? Las hojitas, las que eran, es comercial, es filatélico básicamente, y son las hojitas souvenir las que vienen sin perforar. Ningún otro sentido más. No le veo otro. No, porque no te sirven para poder franquear, si no están perforadas. Claro, porque imagínate, el empleado postal tiene que separar las estampillas y el objeto de que vengan perforadas es el poder separar las estampillas para poder franquear. Si no viene, si viene imperforada, tiene que, como en el siglo XIX, meterle tijera para poder separar las estampillas. Y entonces las formas son diversas. Quedan bonitos para nosotros, pero no es práctico para el empleado postal. Pero nada previene al usuario franquear o haber franqueado su carta con una hoja souvenir, ¿no? También tenían valor postal. Sí. Por supuesto. Sobre todo en los años 70 se usó mucho, en los 75, 76 hay muchísimas hojitas circulares. Circuladas, ok. Hay muchos sobres que tienen paquetes. Y paquetes también. Hay libranzas postales en las que cortaron las hojas imperforadas y las circulaban con los valores que tenía cada estampilla dentro de la hoja souvenir y la mandaban en la libranza postal. No, incluso aquí, bueno, en el caso de Honduras, en ventanilla, en el correo, cuando se acababan de algunas emisiones, las perforadas agarraban la imperforada y ese sí era trabajo para el empleado con tijerita cortar. Y existen los sobres circulados, sobres comunes, con estampillas imperforadas, porque hubo un tiempo en que salían las dos, la perforada y la imperforada de varias emisiones. Por suerte fue en un periodo corto de tiempo, pero sí fueron varias las que salieron así. Disminuyó la productividad del empleado postal. Ya no les gustó. Y en otros países se ve esta circunstancia, en Brasil, Perú, qué sé yo, Colombia. Todos lados se da. Todos lados. El otro día tuvimos una charla de Argentina donde hablaban también de una hoja souvenir que en el show en Ask, ¿no? Que le habían, o en el otro, no recuerdo cuál de los dos, no, fue en la otra de Argentina que hablaban de una hoja souvenir que le habían cortado y todo. En el Perú los únicos que usaban las hojas souvenir para franquear eran los filatelistas. Yo nunca la he visto usada como algo correo comercial regular. Debe existir, pero no he visto. Bueno. Sergio. Una pregunta de repente sin salirse mucho. ¿Qué pasó con el correo? ¿Por qué quebró en Ecuador? El principal tema del correo de Ecuador, mi querido Sergio, yo creo que fue la corrupción. Es lo que le acabó. El correo era un botín político de primera mano. La primera razón. De ahí las siguientes razones ustedes tienen en la mente y todas son... Hay un tema político también. Un tema político, un tema de sinvergüencería por vender Correos del Ecuador a una empresa privada y sacarle provecho en la negociación. Es lo mismo que están haciendo con Ferrocarriles del Ecuador, lo mismo que están haciendo
con TAME, ya están negociándolos, están vendiéndolos. Si fuera tan malo el negocio, ¿por qué vienen empresas extranjeras o privadas a querer comprar instituciones quebradas? Sencillamente las quebraron en forma obligatoria para poder hacer el negocio. Eso es todo. Ese es el trasfondo de la quiebra de estas empresas. Correos de Ecuador ha funcionado tantísimos, decenas de años y bien estado operando. Además, fue la primera institución del Ecuador desde el inicio de la República. Es la más antigua. Y sin embargo, en los últimos años se tecnificó como un núcleo en la historia. Correos del Ecuador, donde era mucho más, digamos que viable el manejo. Acuérdense que en los últimos años la correspondencia y los paquetes, la paquetería llegaban muy bien, hasta que comenzaron a deteriorar y a arrumar los paquetes en cantidades para tener un pretexto para decir que está quebrado. Es un tema básicamente político. Correos del Ecuador dejó de prestar cierto tipo de servicios, igual por la razón que dice Samir. Habían negocios lucrativos que empezaron a deteriorarlos a propósito para que otras empresas privadas vayan asumiendo ese tipo de acciones, y eso le terminó quebrando a Correos del Ecuador, ¿no? Así es, correcto. Con el trasfondo de poderlo vender. Con la Telefónica, pero no lo lograron. La Telefónica también trataron de hacer ese mismo camino, pero la Telefónica no se dejó. CNT se mantuvo pese a las limitaciones y a los recortes que ha habido, pero Correos, Ferrocarriles y otras, Siembra y demás están desapareciendo. Es una lástima. Correos del Ecuador este rato está con una demanda por parte de los empleados de ciertas instituciones, porque es una institución que para el Estado, según la Constitución, es empresa estratégica. Claro. Entonces tengo entendido que todavía Correos del Ecuador no puede y no ha sido liquidado por esta misma razón, porque está en un proceso judicial que todavía persiste, ¿no? Y el mismo camino siguen empresas estratégicas como petróleos, refinerías, puertos, yo qué sé, todas las empresas, inclusive hasta el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, quieren privatizarlo. Quieren llevarlo a la privatización como... mira, la compañía de telecomunicaciones, ¿ya? CNT, jamás en la historia producía ganancias y los han sostenido durante muchísimos años. Ahora que es una de las empresas que más productiva que tiene el Ecuador, quieren venderla. Cuando da, hasta ahí ilógico, ¿no? Lo que quieren recibir como parte de pago una empresa que genera más. Igualmente que Banco del Pacífico, es uno de los bancos más productivos del Ecuador y lo están vendiendo. Ya lo quieren vender. Y venderlo por debajo de lo que tiene en patrimonio, porque tiene, por decir, 2.000 millones en patrimonio y lo quieren vender en 600, 700 millones. Es hasta ilógico. Es puro negocio. Y en el caso de Correos hay un tema también patrimonial, porque muchas de las edificaciones son patrimoniales y están en proceso de venta. Imagínate, el caso del Palacio de las Comunicaciones en Quito, en Cuenca, pero están en la lista de venta. Te lo cuento porque en el caso de Riobamba ya lo ofrecieron a vender. Hubo una gestión y el primero que se puso a la cabeza, estamos insistiendo en que si realmente sale a la venta, se compre como ciudad. El municipio lo compre, porque no es justo de que un edificio patrimonial que se llamaba Palacio de las Comunicaciones, que fue remodelado el año anterior, entregado a la ciudad, ahora se lo pretenda vender a cualquier empresa. Entonces estamos en esa pelea, porque no es justo de que incluso bienes patrimoniales de estas edificaciones patrimoniales de los Correos pasen a manos privadas. Así es. Acuérdate que Riobamba es una de las ciudades más patrimoniales que tiene el país, debido a que fue la primera ciudad donde estaba instalado el gobierno ecuatoriano. No era Quito, era Riobamba, y de ahí se pasaron a Quito. Pero ellos tenían todas las oficinas principales de gobierno. Yo quiero hacerles una pregunta a ustedes ahora que hay tanta gente con conocimiento y preparado. Este mal de las empresas estatales, de los correos, vamos directamente a eso, debe estar sufriendo todos los países de América. O sea, con el WhatsApp, con Internet, con el sistema de comunicación moderno, obvio, todo el mundo a mí me dice, pero ¿cómo estás en filatelia? Si ahora con esto ya no hay nada, no existe nada, todos deben estar... ¿Qué me respondes tú, Henry?
al respecto, cualquier conocedor, todas las empresas de correos deben estar a la baja. Cierto, pero eso es en cualquier industria, ¿no? Hay que saber reinventarse. Entonces, el problema de que ya no escribimos cartas, acá se pagaba todo por correo. Yo hasta hace 10 años pagaba la luz, el agua, todo por cheque por el correo. Los cheques, igual que el correo, se están desapareciendo, digamos que toda la parte impresa. Pero la pregunta de esto es, ¿cuál es la función del correo? Es mover algo, ¿no? Lo llamamos carta, todo. Y todo se ha transformado, porque hoy día muchísima gente compra en línea. Ahora yo quiero una gaseosa, me la pido en línea. Y compañías como los couriers, ¿no? El FedEx, DHL, cómo ellos están creciendo y cómo el correo que tiene la infraestructura para brindar el mismo servicio, no. Es cuestión de estrategia, o sea, no se han sabido planificar dentro de eso, creo yo, es una de las cosas. Después se hablaba también de que hay mucho pasivo, ¿no? Porque el correo como institución tiene que tener presencia en lugares en los cuales no va a ser rentable. Entonces, pero ahí viene la intervención también de los gobiernos y todo eso. Del Estado, sí. Todavía yo creo que hay necesidad de mover cosas. Claro, ya no nos escribimos una carta, pero digamos, el grupo que está acá, algo compramos para nuestras colecciones y tiene que llegar de alguna manera. Ok, de repente ese es el 1%, pero aquí todos compramos algo en línea. Así es. Correos del Ecuador, sí. Correos del Ecuador implementó, perdón que interrumpa, Correos del Ecuador implementó un sistema de courier para traer paquetería de compras online. Claro. De cualquier parte. ¿Para qué? Justamente para suplir esa parte de que ya no había suficiente carta que transportar. Pero, sin embargo, la paquetería fue un éxito, porque crearon un sistema que era creo que hasta 4 kilos y hasta $400, algo así. 4x4. 4x4, 4x400. No pagaba aranceles. Y podían traerlo a través de Correos del Ecuador, y todo el mundo traía. De España todo el mundo mandaba cosas a sus familiares, de Italia, de Estados Unidos. Cajitas pequeñas hasta 4 libras, o 4 kilos creo. 4 kilos con valor de $400. Así es, ¿ya? Y te llegaban a la puerta sin ningún costo adicional. Es una cosa buenísima, por eso yo no entiendo cómo pudo quebrar Correo del Ecuador. Eso es creado, inventado. Henry. Sí, adelante. Ok. Yo creo que Henry dijo la palabra correcta. Las oficinas de correos en todos los países deben reinventarse. Lo que pasa fue que ellos debieron, mi concepto basado en lo que está sucediendo en Costa Rica, ellos debieron reinventarse hace algunos años atrás, y hay algunos o que no se reinventaron o apenas están reinventándose, porque debieron haber tenido las previsiones del caso. En el caso de Costa Rica, que es una comunidad muy consumista y muy dada a preferir cualquier cosa que sea extranjera sobre la nacional, el correo se metió en el negocio de llevar y traer paquetes, pero nunca se preparó para la cantidad de millones de paquetes que le iban a llegar. Se preparó para los miles de paquetes que los costarricenses queríamos mandar hacia afuera, pero no se preparó para los millones que se iban a comprar en Amazon, en Alibaba o en otras plataformas. Entonces, el negocio se les convirtió en un problema porque no están capacitados para mover la cantidad de millones de paquetes que están actualmente llegando al país. Adicionalmente, se metieron en varios negocios adicionales. Uno fue las placas de los automóviles. Cuando uno quiere solicitar una placa nueva, uno va al correo y la solicita en el correo. Se metieron en el negocio de los, de los pasaportes. Cuando uno quiere sacar un pasaporte, en lugar de ir a las oficinas de migración, va al correo, ahí le toman la foto, ahí le hacen todo el papeleo. Teniendo 500,000 nicaragüenses en el país, se metieron en el negocio también con migración de las residencias de los nicaragüenses. Entonces, otro aspecto que no pudieron manejar
es la cantidad de personas que hay ahora haciendo cola en el correo para hacer diferentes trámites, la mayoría de ellos que no tienen que ver nada con una simple y sencilla carta. Entonces, como yo me quejaba el otro día, una persona debe hacer una cola muy larga para poner una carta o para ir a recoger un certificado. Entonces, la palabra correcta es que todos se deben reinventar, pero se debieron haber reinventado hace por lo menos 10 años para que hoy puedan estar funcionando correctamente. Claro, se sobredimensionaron en trabajo, pero no en infraestructura para poder manejar tanta paquetería o tantas cosas. Lo que ellos pensaron es, nosotros podemos manejar, por decir una cifra, 1000 paquetes al día. Y eso ellos lo manejan, ellos están manejando 1000 paquetes al día, cifra, ¿cómo se llama?, al azar, y sí los pueden sacar, pero nunca tomaron en cuenta que todos los días ingresan 100,000 paquetes de Alibaba y eso se les convirtió en un problema, porque cuando les llegó el problema no tenían a dónde meterlos, no tenían cómo acomodarlos, no tenían empleados para darles el rastreo adecuado, para tenerlos, porque todos los paquetes supuestamente deben pagar impuestos. Entonces es un proceso de pago de impuestos que requiere oficinas de atención al público para que vayan a pagar sus impuestos para posteriormente entregarle los paquetes. Entonces, es algo muy bueno. Yo creo que los correos pueden seguir subsistiendo, no llevando cartas, sino que ahora algo diferente. Y como lo ve uno en las oficinas en Europa o en Japón o en Estados Unidos, el negocio de vender chunches, lo que llamamos chunches es cualquier cosa en las tiendas, que te venden sobres, llaveros, alcancías, cualquier cantidad de cosas, eso es un negociazo, pero la mayoría de los países latinos no lo podemos desarrollar porque se meten 3 ecuatorianos y 2 ticos y dejan nada, todo se lo roban. Y se anulan. Mira, en vez de sumar, se anulan. Claro, te voy a decir algo. Fíjate que la empresa Amazon creció tanto sus ventas que colapsó el correo de Estados Unidos con la cantidad de entregas y había muchas cosas que se perdían y todo, que Amazon ha creado su propia empresa de entrega, de paquetería, centralizadas en cada ciudad y son personas privadas que han calificado para ser como despachadores de paquetes y tienen sus pequeñas empresas y todo. Y Amazon te provee el dinero para los vehículos, para todo, y la capacitación para que puedas trabajar. Y hay gente que ahora vive de eso, haciendo el delivery para Amazon. En Costa Rica lo que hizo Amazon fue algo un poco más sencillo. Amazon hizo un acuerdo con el gobierno de Costa Rica y cuando uno compra en Amazon le cobran los impuestos de introducción de una sola vez. Entonces, cuando yo compro algo en Amazon de Estados Unidos, el producto entra directamente al beneficiario, o sea, yo lo pido y me lo entregan directamente a la dirección que yo le haya proporcionado a Amazon a través de correos de Costa Rica. Es lo que hace DHL acá. Aquí te cobra DHL los impuestos y ellos se encargan de hacer las declaraciones y te lo entregan personalmente. Lo que pasa en Costa Rica es de que el negocio es entre Amazon Estados Unidos y Costa Rica. Yo les digo, como resumen de todo lo que hemos dicho, permítame, se ve la ineptitud de las empresas estatales. Claro. Es el resumen de todo. El transporte es un negocio, exacto, y el transporte es un negocio grande, y al fin de cuentas el correo es transporte. Y entonces, ¿cuántas compañías de transporte se necesitan? Es como cuando hablábamos de los ferrocarriles, ¿no? Obviamente han tenido que ceder ferrocarriles para que la industria de los camiones y todo esto continúe. Entonces, siempre va a haber un perdedor, pero ahí viene, pues, cómo reinventarse. Estás en mute, Samir. Sí. Déjame contarte, Henry, aquí en el Ecuador, con el tema de la pandemia, ¿no? Se han creado una cantidad impresionante de pequeñas empresas, ¿sí?
para el delivery de todos los servicios que necesitan, comida, medicina, lo que tú quieras te llevan ahora, hermano. Así es. Cosa que debería haberlo hecho Correos del Ecuador. Sencillamente, es. como tú dices, reinventarse. No. ¿Quiénes son? Un tipo que contrató a 20 venezolanos que tenían que ir con moto para que puedan ir a hacer los delivery. Y punto. Y está que se hace su billete. Y como esas hay 300 empresas. Exacto. Entonces, mira, eso es increíble. La plataforma que estamos usando, ¿no? Zoom. Zoom era una compañía chiquita antes de que hemos empezado. Los grandes, ¿quiénes eran? Webex, GoToMeeting y todo eso. ¿Quién es el número uno hoy? Zoom. ¿Por qué? Porque llegó a todos nosotros. Yo no podía entrar a Webex porque tenía mucho problema. GoToMeeting era caro. Zoom es accesible para todos. Es democratizar el acceso y todos hemos entrado ahí, ¿no? Y el precio anual es relativamente ínfimo para el servicio que te dan. Exacto, imagínate, es una cosa extraordinaria. Ahorita estamos, no sé de cuántos países aquí, nos conectamos, la cosa más sencilla del mundo. Y calidad triple A de comunicación y visión. Exacto, es cuestión de estrategia nomás. Pues. Nada más. Reinventarse. Esa palabra tuya, hermano, es un éxito. Vamos a aplicarla en todo. Reinventarse. Reinventarse, eso es lo que hay que hacer. Y la filatelia se ha reinventado también, ¿no? En mi oficina, que antes tomábamos todos en el mismo sitio, todos seguimos tomando, pero cada uno en su lado. Así es. Reinvención. Bueno. Así es. Volviendo ahora ha nacido una nueva categoría en las exposiciones, ha nacido una nueva categoría de coleccionar, ha nacido una nueva categoría para presupuestos bajos, que es la filatelia cibernética. ¿Qué es la filatelia cibernética? La filatelia cibernética es para aquellas personas que están sentadas en sus casas y bajan imágenes, y luego hacen una historia y luego hacen una investigación sin que las imágenes pertenezcan a su patrimonio. Con esto ellos pueden hacer una exposición, un estudio de rutas, tarifas, cartas. Todas los remates, las subastas muestran piezas espectaculares de todos los países ahora online, y podemos bajar esas imágenes, hacer colecciones cibernéticas en el internet, subidas en nuestra computadora. No es necesario ya tener el patrimonio grande que era necesario antes. Ahora se puede reinventar, como dice Henry, como dice Samir, una nueva forma de coleccionismo, que es el coleccionismo de imágenes únicamente y punto. Y puedes con eso hacer grandes historias, grandes investigaciones con un presupuesto nulo, por decirlo así, y que terminen en un libro, por decirlo así, también. Claro. Un libro online que esté subido a una página web de recopilación de lo que se ha subastado en diferentes casas, recopilación por temas por años, por temas de colores, de series, etcétera. Pero es una investigación que toma mucho tiempo, es un bonito hobby, puede ser la filatelia cibernética del futuro de nosotros. Y ya tuvo su primera exposición, porque el reto filatélico permitía que uno obtenga, pues, imágenes, ¿no? O sea, ya está un paso adelante con todo eso. Vamos a ver cómo sale después de esto, después de que todo vuelva a la nueva normalidad, porque yo no creo que regresemos a lo mismo. Con todo lo que ha dado las ventajas que tenemos ahora, sí, el ajustarse va a ser interesante. Jamás volveremos a tener la vida de antes. Lo de Yakarta está por nuevamente suspenderse. Y aparte, yo no creo que en un año todavía se recupere, ¿no? Y aparte hay que considerar que nos han empujado a la fuerza a que vivamos esta nueva forma de comunicarnos, de pedir, de comprar y de todo, para poder aceptar con los brazos abiertos y con mucho amor a la red 5G, porque es la que nos va a facilitar a que este tipo de charlas, que en vez de que estemos 40, 50, vemos 2.000, 3.000 a nivel mundial, exacto, y no va a haber ningún tipo de problema, sino que mejor calidad. ¿Para qué queremos tanta gente si ya con 50 es suficiente? No, pero... A que nos hackeen más. Me refiero a que, acuérdate que las empresas, las grandes empresas que gastaban millones al año en infraestructura, en energía, en el cafecito, en el mobiliario, en el mantenimiento y todo lo demás para sus empleados, se han dado cuenta que poniéndolos a trabajar de su casa y con nuevas plataformas que tú los controlas a los empleados de que están trabajando de verdad desde la casa, ya no quieren que regresen a las oficinas. Quédate en tu casa, hermano, que me cuesta la mitad. Entonces, inclusive necesitas estudiantes.
Shamir, inclusive los estudiantes salen más cómodos. Así es. Así es. Mira, el otro día conversaba, disculpa que alargue un poquito el tema, el otro día conversaba con un amigo, yo tuve unas muy buenas relaciones de trabajo con el Ministerio de Educación acá en el Ecuador, fui proveedor de un invento que yo saqué un pupitre plástico y tengo buenas relaciones. Entonces estábamos conversando el otro día con un ex ministro de Educación de que si esto continúa así y se puede llegar con internet a todos los rincones del país, no necesitas hacer que los chicos vayan a las escuelas. Te ahorras un montón de dinero en infraestructura, un montón de dinero en maestros, porque un solo maestro puede atender muchos más alumnos pues, online que presencial. Aparte de eso, tú no tienes idea de la cantidad de miles de bienes que tiene el Estado convertidos en escuelas, en colegios, lo que gastan en mantenimiento, en pupitres, en pizarras, en tizas, en plumas, y etcétera, etcétera, que se pueden vender. Es un montón de dinero que le regresa al Estado que se puede usar para otro tipo de cosas. Más o menos, así funciona. Así funciona la cosa. Sí. Bueno, ¿algún comentario final por ahí? Listo. No. Bueno, con eso, nuevamente a todos, muchísimas gracias. La cosa estuvo muy simpática. Hasta luego, muy bien. Hasta luego. Muchas gracias, buenas noches. Comentarios Una buena noche con todos. Buenas noches, hasta luego. Y el día de mañana.